Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos, que Dios los guarde. Les damos la bienvenida en este tiempo que el Señor nos provee de bendición en el día del Señor para poder estar en comunión, alabar el nombre del Señor, poder orar juntos, escuchar y meditar en la palabra del Señor. Que el Señor bendiga este momento, este tiempo que nos da y que pueda estar obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones y en aquellos que puedan realmente sumarse a este momento tan especial para nosotros. ¿Cómo les va, hermanos? Que Dios los bendiga. Contentos de volver a encontrarnos. Hoy otra vez estamos transmitiendo desde la casa del Señor, que para nosotros es un gozo, una alegría, y pienso que para ustedes también. Estamos muy agradecidos al Señor porque hemos tenido una semana de grandes bendiciones. Pudimos ver la mano poderosa del Señor actuando en su pueblo. Cuántas mensajes pidiendo por salud, por problemas, por dificultades, y cuántas respuestas hemos podido ver a lo largo de la semana. Por eso en este día, en el Día del Señor, estamos agradeciendo a nuestro buen Dios por sus bondades, por su grandeza, por sus misericordias hacia nuestras vidas. Así que vamos a alabar su nombre, vamos a cantar, vamos a glorificar y vamos a escuchar el mensaje. Amén. Entonces vamos a unir nuestras voces para cantar y para adorar el nombre del Señor, así que los invitamos para que todos participemos y alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Isaías 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pongamos toda nuestra confianza en Dios. Como dice en Isaías, Él ya pagó con su vida nuestra sanidad, nuestra libertad, nuestra salvación. La victoria de Cristo se ve reflejada en nuestra vida cuando, a pesar de las circunstancias que puedan llegar a venir, llámense virus, enfermedades, desgracias, es que en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a tu nombre. En este momento vamos a estar escuchando el testimonio de un matrimonio, miembros de nuestra iglesia, por los cuales hemos estado orando un tiempo bastante largo porque tuvieron que pasar una prueba muy grande, una dificultad bastante importante, pero estábamos confiados que el Señor iba a dar la respuesta y sabíamos que el Señor iba a dar la victoria en esta situación. Así que es un gozo en esta noche poder escuchar a nuestros amados hermanos contar todas las situaciones que han tenido que vivir a lo largo de ese tiempo que tuvieron que pasar por una prueba bastante grande, pero gozosos porque sabemos que cuando confiamos en el Señor, Él siempre nos da la victoria. Yo soy Alfredo y mi esposa se llama Clara Inés. Y bueno, la verdad que hicimos nuestras vacaciones, para nosotros eran las vacaciones de nuestras vidas, de todo el ahorro que habíamos hecho durante un tiempo, y ese era nuestro sueño de que irnos con mi señora y el deseo que tenía ella también de viajar. La verdad que fue una semana preciosa de este viaje que hemos hecho y la verdad que eso para nosotros que tanto anhelábamos en aquel tiempo, pero decíamos ¿cuándo vamos a hacer eso? Y bueno, llegó, llegó el tiempo de hacerlo. Pero bueno, lo hicimos y después nos tocaba volver, era una semana que teníamos que irnos. Y pasó de que cuando volvimos, o sea, el día que nos teníamos que volver, veníamos al aeropuerto y da que se cancela el vuelo y bueno, no podíamos volver y nos decían que sí, que íbamos a volver tal día, tal otro, todos los días nos tenían con distintas fechas. Y así fue que estuvimos 4 días en el aeropuerto, durmiendo ahí, esperando, pero lo que puedo decir de allá, que nos trataron muy bien en todo sentido, a pesar de que no podíamos volver, la gente, todo era
impecable en todo sentido, puedo decir, en la limpieza. Era un aeropuerto que estaba todo limpio, se podía dormir tranquilo porque, bueno, dormíamos en banco, pero bueno, podíamos dormir tranquilo porque la limpieza en todo sentido era impecable. Y la gente del aeropuerto nos daban el almuerzo, nos daban el desayuno, nos daban la cena, o sea que seguíamos estando en un hotel como en un aeropuerto. Pero bueno, para mí seguía de vacaciones, lo más bien, tranquila. Entonces decide la embajada, estos 4 días que ya habíamos pasado, decide la embajada a que nos llevaban a un complejo y eran unos departamentos porque ya cerraba el aeropuerto. Bueno, nos vamos allá a los departamentos, muy lindos departamentos también, una vista hermosa, la verdad que era de seguir disfrutando de las vacaciones. Yo seguía disfrutando, pero bueno, pasaron los días, salíamos a pasear, salíamos al mar, todo el tiempo ahí nomás, porque tampoco estaban en cuarentena ya y no se podía salir a otros lugares, sentía que estaba todo cerrado, no había negocios, no había nada, solo para ir a comprar, para comer. Y bueno, seguíamos disfrutando de los días, comíamos y dormíamos, lo único que hacíamos, pero bueno, hasta que llegó el día, fue un miércoles, que fue un miércoles 25, el día sábado, Alfredo se levanta muy mal, que él sentía que, yo lo veía que estaba como fastidioso. Entonces yo digo, ¿qué le pasará? Porque no me imaginaba nada. Y él me decía que le dolía muchísimo la cabeza, que no se bancaba más el dolor de cabeza. Entonces yo le dije, qué raro que te duela tanto la cabeza. Pero antes, ya de ese día que miércoles que habíamos vuelto del aeropuerto, él sentía dolores de espalda, pero muy fuerte. Y me decía, pásame la mano. Y yo le pasaba la mano. Yo decía, tanto le puede doler. Como si yo también dormía en el banco y a mí no me duele la espalda y él le duele la espalda, que no, porque era poco que dormía en el banco, más andaba caminando toda la noche. Bueno, decía yo, se toma la pastilla y al otro día amaneció peor. Entonces, claro, estaba como, digamos, incubando lo que él le pasaba, no sé. Él me dice, tengo mucho dolor de cabeza. Me dice, me parece que tengo fiebre. Y ahí ella me tomó la temperatura. Sí, y 38,5. Y el dolor de cabeza. ¿Y ahora qué hago? Digo yo, ¿qué hago? Entonces le llamamos al médico, le dice, lo revisa y dice, lo revisan de un lado, lo revisa del otro y dice, me parece que lo vamos a tener que llevar al hospital, dice, para hacer el estudio porque no podemos estudiarlo acá. Y es conviene que vaya a estar en el hospital para estudiarlo, porque por ahí puede ser que haya otra cosa. Nos vamos y llegamos allá, nos bajamos de la ambulancia y a él lo ponen en una silla de ruedas y lo hacen entrar hacia adentro, allá en el hospital. A mí me dejan en la sala de espera, donde se hacen todos los papeles para la internación. Ahí cuando nos separamos, ella por un lado y yo por el otro, me ponen en una habitación con oxígeno y como que me tiraron y no me atendió más nadie. Entonces yo abría la puerta y le llamaba a la enfermera y me decía, vaya adentro, usted, vaya adentro. Pero escúcheme, no, vaya adentro. Y bueno, tenía que cerrar la puerta de nuevo y irme adentro y acomodarme y estaba... Y me tuvieron desde las 10 de la noche, más o menos. Más o menos de las 10 de la noche de ese día hasta el otro día a las 9 de la mañana que me pasaron a terapia intensiva. Ya de la noche que le habían metido adentro, no lo vi más. De ahí no lo vi más. Me dice el médico, este hombre de la administración me dice, nosotros le vamos a comunicar por teléfono lo que él les vaya diciendo el médico. Dice, usted no puede venir al hospital a verlo porque no lo van a dejar entrar y tampoco puede venir a arriesgarse a contagiarse lo que fuera. Todos los días me hacían tomografía computada. Todos los días tomografía y radiografía. Y más o menos me ponían de 8 a 12 medicamentos en las vías. Y bueno, en ese día, un día, me dijeron que me iban a entubar y la verdad que me negué, no quise que me entubaran. Y
bueno, ahí como que dije, bueno, le pedí a Dios que el amor de Dios, que no quería que me entuben, que tenía fe que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y así que le dije que esperemos un día, 2 días, y bueno, y me tenían que poner el respirador, y la verdad que yo me negaba que me pongan el respirador, porque era muy incómodo, era una lucha, era una tortura el respirador para mí. Y bueno, el día miércoles, creo que fue el día más feo de todos los días que estuve ahí. Perdón, porque tipo 10:30 de la mañana me avisan que tenía el COVID-19. Entonces ahí como que no me sentí mal ni abandonado en ningún momento, no me sentía como que me iba a morir, y que me sentía como que me quedé dormido, y cuando me desperté eran 3:30 de la tarde, y me pasó algo que como, no sé, como dicen el dicho, no sé si me fui para el otro lado, no sé lo que pasó en ese momento, pero sí tengo en una parte que estaba dormido, veo una luz celeste y una voz que me dice: yo soy la luz de esperanza. Y una palabra, y yo tengo una persona muy allegada a mí, y sentí la voz de él que me dijo: vamos, Alfred. Y ahí como que me desperté. Le pedía mucho, le pedía a Dios que pedía por mi señora, que ella había estado hasta el último momento conmigo, que no la contagie. Le extrañaba a mis hijos, porque mis hijos estaban acá en Argentina, y se me hacía muy difícil. Entonces calculo que después de una semana internado recién les tuvimos que mentir a nuestros hijos, que para mí fue muy duro. Sí, porque lo que pasa que lo nuestro, como digo, de en principio dije, yo no pensé que íbamos a llegar a esto. Y entonces mi hijo mayor, cuando nosotros nos quedamos en el aeropuerto, él se puso mal, porque dijo: no es por los tiempos que ustedes se van a quedar allá, sino que a ustedes, por lo que le puede llegar a pasar a ustedes allá. Cuando se hace todo esto, que se presenta la enfermedad, dije: Dios mío, ¿cómo hago ahora para avisarle a los chicos? Porque es difícil, si ellos presentaban esto para que nos cuidemos, que es todo, y sale que se enferma, digo, ¿y ahora cómo la seguimos? Y así continuamos todos los días, yo sola y él allá en el hospital, sin saber más que lo que médicos me decían, porque yo a él no lo vi más ni le escuché más la voz. Una noche, en esos días que estaba mal, aparecieron 6 frascos de remedios, y vino el Carlos, que era uno de los enfermeros, y me dice: con este remedio y con la ayuda de Dios te tenés que ir a tu casa. Y la verdad que fue algo muy emocionante, y la verdad que uno, esa fuerza que me faltaba, como que te inyectan algo. Y bueno, en ese momento me pusieron 4 frascos juntos, prepararon la medicación, y me pusieron 4 frascos juntos. Y después de las 12 horas, recién me pusieron los otros 2 que faltaban. Y la verdad que siempre me sentí apoyado. A ver, sentí la presencia de Dios en mi vida, porque es la verdad lo que
que nunca me sentí solo, sentía que estaba acompañado con él. Yo cuando lo dejan internado a él en el hospital y dije, me quedo sola, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a pedir ayuda, como decir, a la gente que uno siempre está en comunidad orando, digamos. Entonces le pedí oración al pastor y él me llamaron, me hicieron oraciones, me preguntaron si yo necesitaba algo, que por favor les avisara, que les dijera a cualquier hora. Su esposa también, Ana María, la verdad que yo estoy muy agradecido a Dios porque ellos fueron los primeros que supieron esta situación. Y bueno, eso fueron siempre mi apoyo, me estuvieron acompañando todo el tiempo porque no le podía decir a nadie de mis hermanos de la iglesia, porque se iban a enterar los chicos, por eso no lo quería decir, y yo les pedí a ellos que por favor no les dijera a nadie y que los mantuviéramos hasta que veamos cómo seguía. También me acuerdo que toda la gente que estaba ahí en terapia le llevaban comida a los enfermos de ahí, y entonces yo no tenía a nadie, yo a mi señora la tenía lejos, no tenía qué comer, no tenía comida, porque nadie me podía encalzar comida y no nos daban. Entonces ahí había una señora, y por eso, no sé, cuando Dios nos enseña que Dios proveerá, que muchas veces no le prestamos atención o no creemos. Pero acá estaba esta señora, dándome de comer todos los días. Y la verdad que, hoy sí, no, ¿cómo es esto? No. Pero bueno, ahí estaba la mano de Dios, decir, acá está lo que yo digo. Y esa señora, hasta el último día, me acuerdo que el último día que estoy, que yo no tenía ni idea, porque yo siempre digo, bueno, los tiempos, no sé cómo irá a pasar esto. Me acuerdo que a la mañana viene y me dice, ¿te vas de alta? ¿Cómo me voy de alta? Sí, pues estás curado, me dicen. Pero sí, estás curado, te tenés que ir, te vinieron a buscar. ¿Y quién me vino a buscar? No, tu señora te está esperando ya en tu domicilio. Y bueno, me pusieron toda esa ropa que te ponen para el COVID-19. Y bueno, y ahí cuando me sacaron de silla de ruedas estaba mucha gente filmando, sacando fotos, haciéndome que salude, porque era un sobreviviente de ahí, de República Dominicana. Y bueno, ahí me trajeron al encuentro de ella. Fue medio complicado también, porque no me quería recibir, no podía hacer nada. Me llaman de la embajada y de la Cancillería, el médico, y me dice, Alfredo, dice, el día domingo van a ir a las 8 de la mañana, 8:30, para que le hagan el test, tanto como su señora como a usted. El resultado iba a estar el día miércoles, era domingo, 4 días el miércoles. Y me acuerdo que era martes al mediodía y estaba sentado ahí solo. Ella, después me enteré que estaba hablando con los chicos, y ahí me llegan en el teléfono los dos comprobantes del test que nos daba negativo a los dos. Y la verdad que lloré como un condenado ese momento, y en ese mismo momento le mandé la foto a los chicos por WhatsApp. La verdad que para mí es un milagro recibir esto que nos haya pasado, no haberme enfermado. La verdad que para mí fue es un milagro de Dios, no hay otra. Y ahí tuvimos el vuelo, pudimos sacar los pasajes. Los chicos y pudimos volver, gracias a Dios, porque salió negativo y pudimos volver. Y venir a casa a pasar la cuarentena fue lo mejor todavía. Bueno, la verdad que toda esta experiencia que pasó, todo lo que pasó, me recuerda al libro de Job, que para mí fue una experiencia de lo que pasa Job en todo
como todo lo que le pasa a Job. Y nunca blasfemó contra Dios, siempre dio gracia. Y cuando Dios nos enseña que tenemos que dar gracia en todo, tenemos que dar gracia en todo. En lo bueno, en lo malo y en lo último. Lo que nos suceda, pero siempre ser agradecido a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y se sentaba a él, y él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un pasaje del Evangelio de Juan que realmente nos muestra y nos da una lección muy importante para que podamos observar a través de su contenido. Qué importante para nosotros entender que realmente podemos saber que el Señor está dispuesto siempre a atender, a mirar nuestra vida, y a través de este pasaje vamos a poder realmente conocer algo más acerca de cómo el Señor puede obrar en nuestra vida. La noche anterior se habían reunido en el Sanedrín, que era el consejo de los judíos, los sacerdotes, los fariseos, escribas, y el tema en discusión era si Jesús era o no el Mesías. Inclusive Nicodemo, el que había ido a Jesús de noche, había estado presente en ese momento, en esa circunstancia, y habían debatido el tema, no se podían poner de acuerdo. Lo cierto es que en un determinado momento terminaron esa reunión y cada uno, dice el texto, que se fue a su casa, y Jesús también se fue de ese lugar. Pero a la mañana siguiente y muy temprano Jesús regresó a Jerusalén y volvió al templo, y dice que se sentó para enseñar la palabra de Dios. Estando en esa circunstancia, estando en ese momento Jesús hablándole a la gente que allí estaba la palabra del Señor, dice el versículo 3 que entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Generalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos en el interés común de poder conservar la ley y de poder hacer cumplir la ley. Nos referimos al decálogo, a la ley de Dios. Aquel día la enseñanza de Jesús se puede decir que fue hasta interrumpida por el hecho de que ellos llevaron a esta mujer, la trajeron delante del Señor y le dijeron qué era lo que estaba sucediendo y cómo la habían sorprendido. La mujer seguramente no era traída de buena manera. Tal vez podemos inferir que la traían a los empujones y realmente de una manera bastante complicada.
y la pusieron justo delante de Jesús. ¿Cuál era la intención de ellos? Dice que comenzando ellos a describir los detalles de lo pecadora que era esta mujer, es evidente que no tenían ni sentían ninguna compasión por el estado de esta persona. En realidad, las personas que consideraban ellos que eran pecadores o que tal vez tenían alguna enfermedad grave, no gozaban del favor de ellos. Consideraban que esa situación los hacía estar en desventaja frente a la ley de Dios y en realidad no mostraban ningún favor ni ninguna condescendencia para con las personas que estaban atravesando este tipo de situaciones. Recordemos tal vez la insensibilidad de ellos cuando el Señor sanó al paralítico allí en el estanque de Betesda, una sanidad tan maravillosa, qué hermoso milagro que el Señor hizo. Sin embargo, ellos estuvieron ya no contentos porque Jesús hubiera sanado a alguien que estaba enfermo, sino dispuestos a estar en contra del Señor, a procurar inclusive de alguna manera buscar la forma de matarlo, es decir, sacar a Jesús del medio. Y ahora en esta instancia podemos decir que estaban usando a esta mujer y la estaban poniendo delante de él, pero con el solo interés de atrapar a Jesús en alguna palabra que pudiera ser para ellos útil y condenarlo y llevarlo ante sus autoridades religiosas y, por qué no, también ante las autoridades del gobierno romano. El versículo 5 del pasaje dice: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y entonces le preguntan: tú pues, ¿qué dices? Ellos tenían su tribunal. El Sanedrín era ese tribunal donde se podían realmente ver las situaciones y allí decidir qué era lo que se hacía conforme a la ley. Sin embargo, la llevaron ante Jesús y de alguna manera trataban de obligarlo que el Señor juzgara, lógicamente esperando que el Señor la condenara. Lógicamente eran muy astutos, fingieron un cierto respeto, se acercaron al Señor y le dijeron: maestro. Por supuesto que no creían que Jesús era un maestro, y menos reconociéndolo ellos, pero evidentemente había una actitud bastante falsa, y le dijeron maestro, y le dice, e hicieron referencia al mandamiento de Dios. Es decir, le recordaron a Jesús, por si Jesús no lo recordaba o no lo sabía, lo que dice el Antiguo Testamento, ahí en la carta o en el libro de Deuteronomio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. En ese tiempo, la inmoralidad había llegado a tal punto que la ley de Moisés realmente había caído casi en desuso, no se aplicaba la ley en realidad. Sin embargo, ellos exigían ahora que Jesús tomara una decisión e hiciera una sentencia sobre esta mujer. En la ley, dicen, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? O sea, lo están poniendo a Jesús frente a una decisión, frente a una situación que él debía decir algo. Lo que los fariseos y los escribas pretendían era obligar a Jesús a decir algo que pudieran utilizar ellos para desacreditarlo ante el pueblo y, como dijimos antes, también ante las autoridades de Roma. Estaban obligando a Jesús lo ponían en estrecho entre una actitud misericordiosa o una actitud justa. Qué terrible la situación, qué difícil. Siempre al Señor lo confrontaban con situaciones que fuera cual fuera la respuesta iba a ser comprometida para él. Ellos sabían que Jesús se caracterizaba por ser un hombre compasivo y que de alguna manera había mostrado una especial compasión por los pecadores. Y sabían que aún uno de sus discípulos, si nos referimos a Leví, Mateo, había sido realmente también un publicano, un recaudador de impuestos, que para ellos era una mala persona. Esto llevó a Jesús a ser conocido, inclusive, muy despectivamente, como alguien que era amigo de publicanos y de pecadores.
Podemos decir que también en otra ocasión Jesús había estado en la casa de Simón el fariseo y tal vez nos acordamos de esa situación donde una mujer pecadora entra en el lugar y se pone a los pies del Señor y unge sus pies, y el Señor le dijo que sus pecados habían sido perdonados. De alguna manera, tal vez viendo esta circunstancia o esta situación, ellos estarían esperando que ahora mostrara por esta mujer pecadora tal vez la misma misericordia que había usado para perdonar a aquella. Esto realmente era algo que ellos estaban poniéndolo de una manera para llevar al Señor a una situación que lo podía perjudicar. Ahora, había una disyuntiva. Si condenaba a la mujer, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? Y si la perdonaba, ¿no era esto en perjuicio de la verdad y de la justicia? Fíjense, ¿qué podría hacer el Señor en una circunstancia como esta? ¿No decía la ley que Dios no justifica y no justificaría de ninguna manera al impío? Allí en Éxodo capítulo 23, versículo 7. ¿Qué diría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué diría Jesús en esta situación tan difícil? Además, si condenaba a la mujer, había otro aspecto también difícil, y era que estaba permitiendo que la apedrearan, y evidentemente esto lo iba a poner en contra de las autoridades romanas, porque ellos no habían permitido que los judíos pudieran dar muerte a nadie. Es decir, que era necesario que ese dictamen de muerte lo diera la autoridad del imperio. Fíjense que esto pasó con el mismo Jesús. El que tuvo que condenarlo a muerte no fue, si bien los que pidieron la muerte de Cristo fueron los sacerdotes y los fariseos y los escribas y después a todo el pueblo se unió, sin embargo los que debieron llevar a cabo ese juicio fueron los romanos. Entonces, qué importante que una respuesta también hubiera podido ser o desencadenar realmente una situación difícil. Habían preparado la trampa perfecta. Es como que ahora Jesús no tenía salida, pero ignoraban que Jesús era el Hijo de Dios y que, como dice Job 5:13, que Él prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Y ahora se iba a cumplir esto, de alguna manera esto iba a pasar. El versículo 6 dice: Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. En primera instancia podemos decir que Jesús guardó silencio, no les respondió palabra. Se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo, en la tierra. Podemos decir como dato anecdótico, es la única vez que vemos que Jesús escribe algo, porque no hay escritos de Jesús. Todos los escritos que tenemos acerca de Jesús no fueron escritos por Él, sino por aquellos que estuvieron con Él. De manera que no sabemos exactamente qué era lo que escribía el Señor, ni creo que tampoco tuviera relevancia en este momento si no se hubiera manifestado o revelado, pero tal vez podemos decir que esto le estaba dando tiempo a los judíos para poder realmente ver cuál era la reacción de ellos frente a esta situación. El versículo 7 dice que como ellos insistieran en preguntarle, entonces Él se enderezó, se levantó de estar escribiendo en el suelo y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Miren, yo creo que ellos nunca hubieran esperado una respuesta tal. Jesús no juzgó el caso. Para la ley era claro que esta mujer tenía que ser sentenciada a muerte, pero les mostró cómo debía llevarse un juicio justo. Podemos hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que el que acusaba o los acusadores debían ser realmente inocentes, debieran estar en la mejor situación. El Señor dirigió la atención de la mujer, que era la pecadora y la que estaba a punto de ser sentenciada, y la lleva a los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra.
Ellos siempre habían estado invocando la ley cuando de alguna manera tenían que hacer algún juicio contra alguien, pero no aceptaban ni se sometían debajo de esa ley en lo personal. Eran muy ávidos para condenar a otros, pero no se daban cuenta que en lo que condenaban a otros, como dice el apóstol Pablo, también se estaban condenando a ellos mismos. Ahora el Señor los obligó a que examinaran su propia condición, su propio corazón. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, no dijo esta mujer es inocente, no la defendió ni siquiera negó su culpabilidad. Pero ¿estaban ellos libres de pecado como para poder juzgarla y condenarla? ¿No tenían odio inclusive contra el mismo Jesús que buscaban darle muerte? El Señor sí que Él podría haber juzgado, porque Él es sin pecado, Él llevaba una vida justa, pura, inmaculada, pero sin embargo, en vez de hacer un juicio, en definitiva, el Señor lo que hizo fue algo que realmente a ellos los puso en una situación muy embarazosa. La segunda cosa que podemos mirar es que se debe juzgar sin hacer acepción de personas. Este juicio tenía algo que realmente no era correcto. La ley de Moisés que ellos habían citado, que ellos habían mostrado, decía que tanto el hombre como la mujer debían morir por haber cometido ese pecado. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto, ellos llevaban solamente a la mujer para que fuera condenada y para que muriera. No estaban haciendo un juicio correcto, ni siquiera lo estaban haciendo tal cual la ley lo expresaba de una manera tan clara. Ellos estaban haciendo como una diferencia. El hombre pasó como inadvertido, se mostraron permisivos o tal vez hasta compasivos con el hombre, pero no con la otra persona, con esta mujer. En realidad, con mucha frecuencia, a veces los juicios que emitimos las personas tienen estas falencias. La sociedad ha aplicado distintos niveles de severidad o tolerancia dependiendo de quién comete el pecado o quién sea la persona que lo hace. La tercera cosa que se puede mencionar, en el juicio de Dios, todas las personas serán juzgadas. Y esto es algo importante. Todas las personas esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez hablan del juicio al que tendrán que enfrentar ellos personalmente. La palabra de Dios muestra de que todos un día compareceremos ante la presencia de Dios y tendremos que ser juzgados y dar cuenta de nuestra vida, de nuestras acciones, de lo que sea bueno y de lo que sea malo. Qué importante, ellos no pensaron que ellos mismos debían ser juzgados también. Dios no le había dado y no le ha dado nunca a ningún ser humano la prerrogativa del juicio, porque esto le pertenece solamente a Dios. Es decir, que ninguno de nosotros tenemos la prerrogativa de hacer juicio contra nadie, porque nosotros mismos tendremos que comparecer ante la presencia de que es juez y justo sobre todo. La última cosa que quiero mencionar es que todos los pecados serán juzgados. Ellos eran de esa clase de gente que como no habían matado, ni robaban, ni eran adúlteros, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Esta suposición se basa en una idea totalmente falsa de que la ley solo condena los pecados groseros que avergüenzan a todos los hombres. Sin embargo, cuando miramos la Escritura, cuando miramos la Biblia, sabemos que cualquiera que transgrede uno de los mandamientos divinos tiene que dar cuenta delante de Dios. Y aún más enseña la Escritura que de los mandamientos que tenemos de parte de Dios, con solo fallar en uno, estamos fallando en todos los demás. En este sentido, tan grave entonces es un homicidio o el adulterio como podríamos señalar la codicia. El pecado es pecado y no importa cuál pecado sea, todo pecado acarreará el juicio de Dios. En el versículo 9 dice que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Dice que el Señor volvió a inclinarse y volvió a escribir en el dedo, en el suelo, en la tierra con el dedo, y siguió escribiendo. Los había dejado a solas con su propia conciencia.
ese silencio que nuevamente se presenta y que el Señor los pone en una situación, les estaba dando tiempo para que se examinasen a ellos mismos. ¿Qué pasaba con su conciencia? Con ese juez interior que Dios ha puesto en el corazón de las personas. Qué importante es el poder de la conciencia. La Biblia enseña de esa importancia. A pesar de que ellos tenían un corazón endurecido, tenían una actitud que Dios no aprobaba, sin embargo sintieron la voz acusadora de su conciencia. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo que vemos, lo que pudieron hacer realmente era que no pudieron seguir acusando a esta mujer. Aunque pensaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, fueron ellos mismos quienes se quedaron avergonzados y tuvieron que irse. La conciencia realmente los acusó de tal manera que ninguno de ellos fue capaz de levantar la piedra y de arrojarla contra esta mujer, y se terminaron yendo todos. En el versículo 9 dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Tal vez para sorpresa, la mujer no salió corriendo cuando se fueron los que la querían lapidar. Tal vez hubiéramos pensado, bueno, ahora que se fueron todos los que las quería matar, hubiera salido corriendo de esta situación. Sin embargo, no, quedó allí, a los pies de Jesús. Jesús no necesitó condenarla, tampoco la siguió avergonzando por su terrible situación, sino que mostró su misericordia y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué importante esto. La mujer vio de inmediato lo que significa la gracia y la misericordia del Señor hacia el pecador. Qué maravilloso momento en que Jesús muestra realmente esa gracia y esa gran misericordia. La persona arrepentida deja de vivir en tinieblas, deja de vivir en el pecado para poder ahora vivir en la luz de Cristo. Qué maravilloso esto, ¿no? La verdad del arrepentimiento de la mujer se iba a ver en el cambio de su conducta de allí en más, lógicamente. Notemos que esto era muy importante para el Señor. No es que el Señor les dijo, bueno, está perdonada y listo. No. Sin embargo, sabemos que palabras similares a estas las dijo el Señor en la sanidad de ese paralítico en el estanque de Betesda. Cuando el Señor lo sanó, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le parece? Es evidente el mensaje del Señor. No peques más, estás perdonado, pero no peques más para que no tengas una peor consecuencia. Jesús provee una oportunidad a los pecadores para empezar una nueva vida a través del arrepentimiento y del perdón que solo Jesús puede dar. Hay esperanza para el pecador, hay esperanza para aquel que está en esa situación. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿quién no necesita otra oportunidad? Esta gente que finalmente se vieron acusados aún por su propia conciencia, se tuvieron que ir. Ellos mismos tendrían que esperar una oportunidad para poder ser perdonados. Como última cosa, quisiera señalar 4 formas de tratar con el pecado. La primera, el pecador ante los pecadores. No hay cosa más terrible para un pecador que caer en manos de otros pecadores. Qué terrible situación. Es lo peor que le podría pasar a un ser humano. El pecado ciega las faltas propias, las que tenemos nosotros, mientras que agudiza los sentidos para descubrir las faltas que tienen otros. Muy ávidos de poder descubrir las faltas y los problemas que otros tienen, y estamos cegados para ver las nuestras. Generalmente los pecadores señalan el pecado de los demás, creyendo que esto les puede servir para justificarse a sí mismo. Tal vez como había dicho aquel fariseo que estaba en el templo, que oraba, dice la Biblia, para sí mismo, que no era como ese pecador que estaba ahí, que no era ni un adúltero ni un ladrón. Qué terrible la situación. Dice que ese hombre no pudo ser justificado, y el otro, el publicano que se humilló ante la presencia de Dios, ese pudo ser justificado y pudo recibir la bendición de Dios sobre su vida. Qué maravilloso esto. Así que la segunda cosa que quiero mencionar es el pecado ante la ley de Dios.
Según hemos podido ver en este pasaje que hemos analizado, la ley no ofrecía ninguna salvación al pecador. Evidentemente la ley lo condenaba. Sabemos que la ley no fue enviada para salvar, sino que la ley fue enviada para mostrar cuán pecaminoso es el pecado y cuán terribles condiciones trae el pecado sobre la vida de la persona. De tal manera que el pecador ante la ley es pecador, y es aún más pecador porque la ley hace evidente el pecado. Ese pecado que era invisible, la ley lo hace pecado o transgresión visible. Que el Señor nos ayude para que podamos entender que frente a la ley no vamos a poder obtener la salvación. La tercera cosa, el pecado ante la conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia del Señor acusados por sus conciencias. La conciencia funciona como una ley interior que Dios ha colocado para que podamos realmente entender algo, y es que necesitamos un Salvador. Qué importante esto. Tanto la ley como la conciencia nos muestran que necesitamos y que debemos conducirnos hacia el Salvador, hacia aquel que sí nos puede salvar. Es decir, que el pecador ante los pecadores está perdido, ante la misma ley está perdido, ante la misma conciencia está perdido, pero la última cosa, el pecado o el pecador frente a Cristo, ahí tiene la posibilidad. Ahí es cuando tiene la oportunidad. Qué importante que cuando venimos al Señor el pecador es visto si hay arrepentimiento, si hay fe. El Señor nos mira con una mirada de amor, de misericordia, para poder ayudarnos a librarnos del pecado y de las terribles consecuencias del pecado. Esta mujer fue libre. Nadie pudo condenarla, nadie pudo matarla. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Qué importante, quizá que nosotros en esta hora podamos apropiarnos de este mensaje y saber que realmente el Señor es el que puede y el único que puede bendecirnos y el único que puede salvar nuestras almas, darnos la oportunidad, tal vez como dijimos antes, darnos una nueva oportunidad para que viniendo ante Él y quedando a solas en su presencia podamos recibir el perdón, podamos recibir la limpieza, podamos realmente ser totalmente libres del pecado y de las consecuencias del pecado. Que el Señor esté obrando en cada corazón. Y si hay alguien que necesita esta bendición, no acuda a los hombres. No podemos acudir a la ley, no podemos acudir a nuestra conciencia que nos va a acusar. Acudamos al Señor. Es el que puede darnos el perdón y el que tiene una salvación maravillosa y una vida nueva, gloriosa y abundante para que nosotros podamos disfrutar, no solo ahora, sino por la eternidad. Que el Señor esté bendiciendo en esta noche a cada uno y que la gracia del Señor pueda estar con cada uno de ustedes. Y si hay alguien que de corazón desea entregar su vida a Cristo, sepa que solo Él puede limpiarlo del pecado, solo Él puede hacer de usted una nueva criatura, una nueva creación, para que ahora pueda vivir para la gloria de Dios. Libre de toda condenación. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que el Señor pueda estar bendiciendo a cada uno y que la gracia de Dios pueda estar sobreabundando. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia de Dios es mayor que aquellas cosas que pueden llevarnos y postrarnos en la miseria y en la condenación. Aferrémonos a Cristo con todo nuestro corazón y Él nos dará una vida gloriosa y eterna. Qué hermoso que podamos alabar al Señor, y no vamos a culminar nuestra reunión sin antes poder juntar nuestras voces, unir nuestras voces y adorar al Señor, alabar su nombre, cantar a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ha dado esta vida nueva, gloriosa y abundante.
Gracias al Señor que hemos podido escuchar el mensaje de su palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra que toca nuestros corazones, que nos enseña cómo debemos caminar en el camino del Señor, nos ayuda para que podamos tener sabiduría y podamos vivir una vida recta y ordenada delante de su presencia. Así que estamos agradecidos a Dios que Él nos permite disfrutar todos estos momentos tan especiales delante de Él. También quiero decir que hoy ha sido el Día del Padre, así que saludamos a todos los papás. Esperamos que hayan tenido un hermoso día, ¿no? Aunque fue diferente a otros años, pero finalmente cuando estamos en las manos del Señor y cuando estamos caminando en el camino del Señor, todos los momentos son lindos y son especiales, porque son esos momentos que el Señor permite que vivamos para la gloria de su nombre. Así que en este momento vamos a pedirle al pastor que ore. Si usted tiene alguna petición y quiere presentarla delante del Señor, puede unirse con su familia, con los que están alrededor suyo. Pongan delante del Señor la necesidad que tengan, la situación. Sabemos que Él nos escucha y que, aunque a través de las cámaras también, Él está respondiendo. Él llega con la respuesta. Así que vamos a pedirle al pastor que ore, que nos guíe en esta oración y todos unidos vamos a estar clamando delante del Señor. Estemos orando, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das tan hermoso de poder compartir, Señor, con todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, tú estás, Señor, dispuesto a bendecir, a escuchar nuestro clamor, nuestra oración y a obrar con poder, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, especialmente en este día, a todos los papás. Que tu gracia, Señor, pueda estar fortaleciendo, bendiciendo, Señor, cada vida, cada hogar, cada familia también. Obra con tu mano de poder y de misericordia. Y tú que conoces los corazones, Señor, y las peticiones que podamos tener, Señor, en nuestro corazón, obra con poder en cada vida. Si hay enfermedad, si hay, Señor, problemas, dificultades, si hay problemas económicos, Señor, falta de trabajo, que tu mano misericordiosa pueda estar obrando, proveyendo, librando, sanando, obrando con poder en cada vida para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, todo lo pedimos y lo agradecemos en el precioso y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria Gracias, al Señor. Señor. Gracias, Jesús. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno y gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido disfrutar en su presencia. Los amamos y estemos orando para que pronto podamos reunirnos en su casa para alabar y bendecir y glorificar su santo nombre. Amén. Hermanos, los amamos con el amor de Cristo Jesús.